¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. El día de hoy, 23 de junio del año 2020, vamos a desarrollar la segunda parte de la clase que ya habíamos visto. El tema de concurrencia vocálica o concurrencia de vocales 2, ¿correcto? Ya saben que esta clase está dirigida para los chicos de primer año de secundaria del Colegio Geuni en Cañete. Antes de empezar a hablar, ¿no es cierto?, de los tipos de concurrencia vocálica que vamos a ver el día de hoy, es importante recordar varios puntos que vimos la semana pasada, ¿no? Primero, de alguna manera mencionamos que la sílaba, ¿no es cierto?, es aquella estructura gramatical en donde tanto consonantes como vocales se pronuncian en un solo golpe de voz. A partir del silabeo podemos de alguna manera organizar esta consecución entre consonantes y vocales. Y a partir de esta continuidad o esta consecuencia o esta linealidad entre consonantes y vocales, podemos detectar ciertas, de alguna manera, desviaciones, ¿no? O ciertos fenómenos silábicos, ¿no? La concurrencia vocálica es un fenómeno silábico porque puede presentarse, ¿no es cierto?, que en una misma sílaba se pueda encontrar dos vocales o dos núcleos silábicos, en este caso. O también puede pasar de que las vocales por orden de ortografía o por condiciones ortográficas se deban separar, ¿no es cierto? O sea que, profesor, la concurrencia vocálica, ¿qué implica? La concurrencia vocálica es un fenómeno silábico en donde las vocales pueden o no estar presentes en una misma sílaba. Dos o más vocales pueden estar presentes en una misma sílaba. Además, la semana pasada vimos que existían dos grupos, ¿no es cierto?, al momento de silabiar. Los grupos homosilábicos, ¿no es cierto?, que en este caso la semana pasada vimos el diptongo, y vimos los diferentes casos de diptongo, ¿no es cierto?, el diptongo creciente, el diptongo decreciente, el diptongo homogéneo, ¿no es cierto?, que pertenece al grupo homosilábico, y también el triptongo, ¿no es cierto?, que era la unión de tres vocales, ¿no? En este caso, solamente para recordar, el diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Por orden, ¿no es cierto?, como pertenece al grupo homosilábico, quiere decir que en una misma sílaba vamos a encontrar dos vocales. Estas vocales son indisolubles, o sea, no se van a separar, ¿correcto? Y vimos la semana pasada tres tipos de diptongo, ¿no? Diptongo creciente, que es la unión de una vocal cerrada y una vocal abierta. Diptongo decreciente, que es la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada, y también el diptongo homogéneo, que es la unión de dos vocales cerradas pero diferentes, ¿correcto? La semana pasada vimos eso. Además, simplemente para recordar que de alguna manera las vocales abiertas son la A, la E y la O, y las vocales cerradas son la I y la U, ¿correcto? La combinación de esta me puede formar la concurrencia vocálica, ¿correcto? Si la semana pasada vimos el diptongo y vimos de alguna manera que el diptongo originaba o ocasionaba, ¿no es cierto?, estas, estas uniones entre vocales, en una misma sílaba, vamos a ver el día de hoy dos casos adicionales de la concurrencia vocálica. En este caso vamos a ver el único caso de lo que sería la concurrencia de vocales de manera heterogénea, o también llamado grupo heterosilábico. ¿Por qué? Porque bajo la condición necesaria estas vocales no van a estar en una misma sílaba, sino que se deben separar, ¿correcto? O sea que lo importante en este caso en el hiato va a ser que va a existir una separación de vocales, ¿no es cierto?, contiguas, o sea, juntas, o sea, inmediatas en diferentes sílabas, ¿correcto? Por eso el hiato pertenece al grupo heterosilábico, ¿correcto? Ahora, en su definición habíamos hablado que el hiato es la separación de dos vocales contiguas en diferentes sílabas, pero este hiato presenta las siguientes clases. Encontramos un hiato simple y luego un hiato acentual, ¿correcto? Aquel yo le denomino hiato simple a la unión de una vocal abierta más una vocal abierta,
O de una vocal cerrada más una vocal cerrada. Profe, pero esta no es la misma fórmula que el diptongo homogéneo. Sí. La diferencia es que estas dos vocales cerradas deben ser iguales. ¿Correcto? Es importante que recuerdes eso. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones, profesor? Las siguientes. Por ejemplo, con AE, ¿no es cierto? Puede encontrar la palabra, y el silabeo puede encontrar la palabra maestro, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Y la separación silábica se establece bajo este elemento. Acá con AA, por ejemplo, Isaac, ya está la separación, ¿correcto? Profesor, con AO, por ejemplo, con AO puede ser, pues, ¿no es cierto?, el nombre del capitán de la selección peruana, ¿no? Paolo, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Se separa la vocal abierta y la vocal abierta. No pueden estar presentes de una misma sílaba si no están en diferentes sílabas, ¿correcto? Profe, con EE, por ejemplo, la palabra reencuentro, por ejemplo, ¿no? Reencuentro. Ahí está. Y entonces, profesor, como son vocales abiertas, se deben separar. Profe, con EO, por ejemplo, la palabra correcto, Leonardo, por ejemplo. Leonardo, ¿cierto? Se separa vocales abiertas, ¿correcto? Si se silabea. Por ejemplo, profe, con OA, por ejemplo, la palabra, ¿no es cierto?, que representaría el nombre de de alguna manera, este animal que encontramos en Australia, ¿no es cierto? El koala, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Se separa, ¿cierto? Ahí está. Profe, con OE, por ejemplo, instrumento musical de viento, ¿no? ¿Cuál, profe? Oboe, por ejemplo, ¿no? Oboe, y ahí está. Se separa, vocales abiertas. Profe, con OO, por ejemplo, la palabra coordinar, por ejemplo, ¿no? Coordinar, ahí está. Se separa. Las vocales abiertas se separan porque forman hiato simple. Profesor, y con vocales cerradas iguales, por ejemplo, la palabra anti, por ejemplo, imperial, por ejemplo. Anti-imperial, por ejemplo, ¿no? Vocal cerrada y cerrada pero igual forma un hiato simple, ¿correcto? Entonces, profesor, de esta manera es como se va a separar. Sí, acá hay que corregir la separación, acá es anti-imperial, porque si lo pongo junto, estaría representando una separación morfológica, ¿correcto? Y es una separación silábica. Muy bien, chicos, entonces es así como se determina el hiato simple. La unión de dos vocales abiertas iguales, la unión de dos vocales cerradas iguales, o la unión de dos vocales abiertas, pero también diferentes, ¿correcto? Ese es el hiato simple. Ahora, profesor, el hiato acentual, ¿qué? Presenta dos casos. Por ejemplo, en el primer caso, vamos a encontrar que el hiato simple, o también denominada tilde robúrica, es la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada, pero la vocal cerrada lleva siempre la tilde, ¿correcto? Por ejemplo, en la primera palabra, ¿no? Tenemos la palabra caída, ¿no? Se separa, mira, se separa, caída. Por ejemplo, el otro, ¿cuál sería? AU sería, por ejemplo, Raúl, por ejemplo, ¿no? Se deben separar, ¿no es cierto? Se deben separar, ahí está. Profe, con EI, por ejemplo, la palabra BIA, por ejemplo, ¿no? Ahí está, se separa. Por ejemplo, con EU, Seúl, por ejemplo, la capital de Corea del Sur, ¿no es cierto? Seúl, ahí está. A ver, con OI, profesor, la palabra oíamos, por ejemplo. Oíamos,
ambos. Ahí está. ¿No es cierto? Ahí está. Ahí está. ¿No es cierto? Y con OU, profesor, por ejemplo, la palabra que reemplaza a la nomenclatura, que sería noumeno. Ahí está. ¿Correcto? Noumeno. ¿No? Se separa. ¿Correcto? Se separa. Muy bien, chicos, eso es el hiato. En el primer caso, el hiato central. Vocal abierta más vocal cerrada, pero la vocal cerrada debe tildarse. ¿Correcto, chicos?